corriente en Banco Unión, tiene un crédito en Banco FIE, tiene un inventario de mercadería, muebles y enseres, pago pendiente a los proveedores, un vehículo que es utilizado para el negocio y su local está en anticrédito, ¿ya? Entonces ahora vamos a discriminar cuál de estas cuentas es su activo, pasivo, si es corriente, si es no corriente, ¿ya? Entonces, a ver, ayúdenme una vez más que entre. Ya. El efectivo, ¿qué hemos dicho que es? ¿Qué tipo de cuenta es? Activo corriente. Activo corriente. Muy bien, vamos a ampliar esto. Caja de ahorros en Banco Proden. Activo corriente. Corriente. Bien. Siguiente dice cuenta corriente en Banco Unión. Pasivo corriente. Aprovechando este ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre una caja de ahorros y una cuenta corriente? A ver, alguien que se anime a darnos la diferencia entre lo que es una caja de ahorros y una cuenta corriente. ¿O es prácticamente lo mismo? Buenas tardes. La caja de ahorros me parece que gana intereses por el tema de que está ahorrando y la cuenta corriente en este caso no gana intereses puesto que la cuenta son utilizadas netamente para los negocios, pagos, sueldos, salarios, pagos de proveedores. Entonces, esa sería más o menos la diferencia que yo le estoy viendo, le visualizo. Muchas gracias, Sofía, por su participación. A ver, ¿alguien más? Participen, ¿no? Así todos nos vamos a enriquecer de sus conocimientos. ¿Será correcto lo que dijo su compañera? Bien, sí, es correcto lo que dice Sofía, ¿no? Ambos son productos que nos ofrece el banco, no un producto de captación, son productos de captaciones. Entonces, un dinero que yo llevo al banco, pero tiene diferentes usos, ¿no? Mi caja de ahorros yo puedo llevar y guardar ahí dinero, no tiene límite de retiros, la caja de ahorro tradicional no tiene límite de retiros ni de depósitos. Y aparte, el banco me paga un interés, por eso se llama ahorro, ¿no? Premia el que yo tenga dinero guardado en su entidad financiera, ¿no? Esa es la cuenta de ahorro, ¿no? Tengo que estar personalmente ahí para retirar o puedo hacer retiros también mediante mi tarjeta de débito, puedo hacer transferencias electrónicas, usar banca por internet, ¿no? Sin embargo, en el caso de los negocios, muchas veces les conviene tener tanto la cuenta de ahorros como la cuenta corriente, porque como dijo su compañera, la cuenta corriente, aunque no gana intereses, me permite un manejo de mi efectivo. ¿Cómo? Yo puedo utilizar lo que se llaman los cheques, ¿no? Mediante la emisión de cheques, y eso es típico en contabilidad, como tenemos que tener un registro contable de todo lo que hacemos, los cheques me permiten tener ese registro contable, ¿no? ¿Por qué? Porque al emitir un cheque, en el cheque va a salir todos los datos, ¿no? La fecha de pago, a quién estoy pagando, qué cantidad estoy pagando, y voy a tener como respaldo en mi extracto del banco si se ha cobrado, cuándo se ha cobrado. Entonces es el instrumento perfecto para registrar los pagos, ¿no? Tener una cuenta corriente para un negocio es básico, ¿no? Porque se entrega el cheque y con el cheque ya la persona a la que le tenemos que pagar
va a cobrar ese dinero. No necesitamos ir hasta allá, no necesitamos retirar el dinero del cajero, de ahí traer a la oficina, no. Simplemente emitimos el cheque y ese cheque me sirve como respaldo de mi movimiento económico, ¿no? Entonces, por eso es importante tener la cuenta de ahorro adicional a la cuenta, la cuenta corriente adicional a la cuenta de ahorro, ¿no? Pues no se olviden de eso. Es bueno saber sobre estos temas, ¿no? Si vamos a hacer el manejo contable de una empresa, lo primero que vamos a hacer, si es que no tiene la empresa, abrirle una cuenta corriente, ¿no? Puede tener una cuenta de ahorros y puede tener una cuenta corriente, ¿no? No existe un límite, ¿no? Que se le diga, no, si usted ya tiene una cuenta de ahorro, ya no puede abrir cuenta corriente. No. Incluso se puede tener una cuenta corriente en bolivianos y otra en dólares, ya que se va a manejar ambas monedas, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Bien. Continuemos. Entonces, ¿qué más tiene mi cliente? Volveremos a la ferretería. Tiene un crédito en Banco FIE a 12 meses. Ahora aquí ya tenemos el plazo. Entonces, ¿qué es el crédito a 12 meses? Pasivo corriente. Pasivo corriente, ¿no? Después tiene mercadería. Eso corresponde a inventario. ¿Qué es el inventario? Activo no corriente. Activo corriente, porque se transforma en dinero, ¿no? Aquí vamos a hacer otra aclaración. Por ejemplo, cuando hablo de una ferretería, ¿qué viene a ser la mercadería? Ejemplo, pueden ser, aquí por eso les he puesto una fotito, ¿no? En la ferretería, ¿qué puede haber? Puede haber herramientas. ¿Qué mercadería más puede haber en la ferretería? A ver. Insumo. A ver, algo específico. Herramientas. ¿Qué más encontramos en una ferretería? Materiales. Material de construcción. Eso, material de construcción, Material eléctrico. material eléctrico. Ojo, todo esto, las herramientas, los materiales de construcción, material eléctrico y otros, son parte de la mercadería que está puesta a la venta, ¿no? Entonces se convierten en la cuenta inventario, ¿no? Y son parte del activo corriente. En cambio, en otro tipo de negocio que no es ferretería, ejemplo, una empresa, bueno, vamos a ver luego, una empresa constructora. ¿Será que sus herramientas forman parte de su inventario? ¿Formarán parte de la cuenta inventario del activo corriente? Si hablo de una empresa constructora. Como activo corriente no creo. Eso, muy bien, gracias, gracias por la participación. Es activo, pero no es inventario. No es inventario de mercadería porque la empresa constructora no se dedica a vender herramientas de trabajo, ni se dedica a vender material de construcción, ¿no? Entonces, a lo que me voy es que podemos hablar de lo mismo, de 1000 ladrillos, pero puestos en la ferretería son inventario. Puestos en la obra ya no son inventario, ¿no? Es materia prima, es otra cosa, ¿no? Entonces hablo de las mismas cosas, pero dependiendo de la actividad de mi cliente, de la actividad del negocio, pueden corresponder a diferentes cuentas, ¿no? Lo único, digamos, que siempre va a ser activo corriente y va a ser caja es el efectivo, ¿no? O las cuentas en los bancos siempre van a ser bancos. Pero hay otros ítems que de acuerdo a la actividad de la empresa yo tengo que distinguir si van al inventario, si van a maquinaria, si van a materia prima, ¿no?
de eso va a depender, no es un concepto cerrado, ¿no? Por eso les estoy poniendo este ejemplo de la ferretería. Bien, sigamos. Muebles y enseres. ¿Qué es? Activo no Activo no corriente. corriente. Activo no corriente en este caso, ¿no? Porque no es para la venta, ¿no? Es parte del mobiliario de la empresa. Pago pendiente a proveedores. ¿Qué se denomina esta cuenta? Es cuentas por pagar. Por tanto, ¿qué viene a ser? Pasivo corriente. Pasivo. Pasivo corriente. Eso, ¿no? El proveedor no me va a esperar años, ¿no? Me va a esperar máximo días. Entonces, un pasivo corriente. Ay, perdón. Ya. Y por último tenemos vehículo del negocio. ¿Qué será? Aquí hay más. Activo no corriente. Activo no corriente. Es activo no corriente. El anticrético. Anticrético del local comercial. Donde funciona la ferretería, no pagan alquiler, están en anticrético. ¿Qué es el anticrético? ¿Es un activo? ¿Es un pasivo? Un pasivo Es corriente. un pasivo corriente, es una obligación que yo tengo, le debo a alguien. Yo, propietario de la ferretería. Es un activo no corriente. Activo no corriente. Eso, más bien es un derecho, ¿no? Es un activo. Ese dinero está con el dueño de casa, ¿no? El dueño de casa me va a devolver, tengo derecho a pedir, ¿no? Pero si no lo puedo hacer tal vez líquido inmediatamente, ¿no? Dependiendo del plazo de mi contrato, tal vez sea activo no corriente, ¿no? O puede ser activo corriente, ¿no? En cambio, para el dueño de casa, sí es un pasivo, porque es una deuda que él tiene con su inquilino, ¿no? Entonces, ojo, a veces el anticrético depende dónde lo colocamos, distinguiendo si es del lado del dueño de casa o distinguiendo si es del lado del inquilino, ¿no? Tampoco es un concepto cerrado. Anticrético pasivo, no, ¿no? Tenemos que ver del lado de quién lo estamos discriminando, ¿no? Bien, entonces, este ejemplo de la ferretería quería que nos ayude a eso, ¿no? A ver algunas cuentas que vamos a diferenciar, ¿no? Dependiendo del negocio y dependiendo del lado de quién lo vemos, ¿no? Una vez más, si es un artículo que es para la venta, son productos a la venta, forman parte del inventario. Pero si es algo que me va a servir para mi trabajo, no es para vender, yo no me dedico a una actividad comercial, entonces no va a ser parte del inventario. ¿Ya? No sé si eso está claro o tienen alguna pregunta. Ya, muy bien, gracias. A ver, vamos a ver otro tipo de negocio, lo que les decía, ahora una empresa constructora. A ver, ¿qué tiene una empresa constructora? Por ejemplo, material de construcción, lo que les decía, aquí no es parte del inventario el material de construcción. ¿En qué cuenta estará el material de construcción? ¿Es un activo o es un pasivo? Activo. Sí, ¿no? Es activo. ¿Es corriente? Sí, también es corriente, pero no es inventario, ¿no? Herramienta, Activo. también es un activo. ¿Corriente o no corriente?
Corriente. No corriente. No corriente. No corriente. No lo voy a volver inmediatamente líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque me sirve para mi trabajo. Dinero en efectivo para pago de planilla. Activo corriente. Cuenta de ahorros en Banco Sol. Activo corriente. Activo corriente. Maquinaria y equipo. Activo no. Activo no corriente. Ahora, si estoy hablando de una empresa que se dedica a vender maquinaria, ahí ya es activo corriente porque es inventario. Inventario. Deuda en Banco Unión a 24 meses. Pasivo. Pasivo. No corriente. Pasivo no corriente, ¿no? Recordemos que en el pasivo, si es a más de 12 meses, ya es no corriente, ¿no? Ya está a largo plazo. Anticipo de clientes. Eso, ¿no? Recuerden que una empresa constructora no es como una empresa comercial, ¿no? No es una empresa más bien de servicios. Y a la empresa se le contrata y se le va pagando de acuerdo al avance de obra, ¿no? Existe un contrato donde menciona un cronograma, ¿no? Y en ese cronograma, de acuerdo a ese cronograma, se van haciendo pagos, ¿no? Y la empresa va recibiendo esos anticipos. Completa ese ítem, pasa al otro ítem y recién se le paga de ese, ¿no? Entonces hay poco a poco. Ahora, ¿en qué se convertiría el primer anticipo que le han dado a la empresa constructora sus clientes? Vamos a suponer que está construyendo una cancha. El primer anticipo de los clientes es por 75,600. ¿Qué es? ¿Cómo lo voy a registrar yo, contador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería un ingreso? Es un ingreso, pero hemos dicho que siempre se registra en el balance. ¿Cómo qué? A medida yo recibo ese dinero y automáticamente tiene que registrarse como ingreso efectivo, pero a la vez en el balance, ¿cómo se refleja? ¿Sueldos y salarios? No dice que es para pagar sueldos, no es un anticipo, yo lo voy a utilizar para diferentes cosas, ¿no? Compra de material, pago de sueldos, varias cosas, ¿no? ¿Un pasivo? ¿Anticipo a proveedores? Pero un momentito. Es un dinero en efectivo, ¿no? Activo corriente. Es un activo, ¿no? Entonces, por eso les pongo el ejemplo de la empresa constructora, ¿no? A veces hay que distinguir qué es, ¿no? Para serles franca, para mí es activo corriente, pero yo he visto que a veces lo ponen como un pasivo. ¿En qué sentido? Que si no se cumple con ese ítem del contrato, se tiene que devolver. Eso mencionan algunos contratos, ¿no? Tiene que devolverse. Nos lo ponen como un pasivo, ¿no? Corriente. Pero siendo que ha ingresado en efectivo, yo pienso que es activo corriente, ¿no? Habría que leer el contrato para saber todos los términos de qué sucede si es que no cumplo con esa parte del contrato, ¿no? Si no avanzo la obra en la medida que se me pide, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí, yo le hice, acabo de ingresar, soy nuevo y un breve resumen de lo que aquí se lo denomina activos corrientes y aquí se lo denomina activo pasivo que estaban hablando. Por favor, va a disculpar. Muy bien, sí, no hay problema.
eso sirve para todos los que recién han ingresado, ¿no? Hemos dicho que el activo principalmente se divide entre corriente y no corriente, ¿no? ¿De qué depende que sea corriente o no corriente? Depende del grado de liquidez, de la facilidad con la que se pueda transformar en efectivo, ¿no? Entonces, mientras más líquido el activo es corriente, menos líquido es no corriente, ¿ya? Y en cuanto a pasivo, los pasivos se dividen principalmente entre corrientes y no corrientes. El pasivo es corriente si tiene un plazo de 12 meses plazo, de 0 a 12 meses plazo. No es una obligación. Un pasivo es una obligación que tengo con un tercero. Si no excede de los 12 meses, es corriente, ¿no? Pero si tengo un plazo de pagar a más de 12 meses, es pasivo no corriente, ¿no? Ejemplo, las deudas con mis proveedores son a corto plazo, ¿no? Pasivo corriente. Deudas para mi proveedor de materias primas también es pasivo corriente, ¿no? Préstamos bancarios a corto plazo, a menos de un año, son pasivo corriente. Pasivo no corriente serían solamente préstamos bancarios, ¿no? Porque los bancos son los únicos que a más de un año me van a esperar, ¿no? Espero que esté con eso aclarada su pregunta. A ver, Muchas Pedro. gracias, licenciada. Está bien. Licenciada, ¿nos podría mostrar el otro cuadrito, por favor, de la empresa constructora? Ya, les muestro. ¿Se ve? Sí, licenciada, gracias. Aquí su compañero me dice. Anticipo a clientes sería activo corriente. Anticipo de clientes sería pasivo corriente. Ya el dinero entonces a clientes, dinero que yo le entrego a un cliente, me dice Pedro Luis que sería activo corriente. Pero en este caso, el dinero que mis clientes me dan es pasivo corriente. Eso. Entonces, eso habría que discriminar, ¿no? Si es un dinero que yo debo o que me deben. Si es un derecho o es una obligación. Entonces, habría que ver los términos del contrato, los plazos, las condiciones. ¿No? Bien. Bueno, el siguiente ejemplo era de una empresa un poquito más grande, que es un frial. Aquí, a ver, ¿qué parte les queda? Bueno, aquí el anticrético ya sabemos cómo lo vamos a registrar, ¿no? Hemos dicho que va a ser si es del lado del inquilino, a ver, recordaremos cómo vamos a registrar un anticrético, si es del lado del inquilino. Como pasivo. No. ¿Es una obligación el anticrético para el inquilino o es un derecho? Un derecho porque nos van a no, devolver el dinero. Activo, corriente. Activo no Derecho corriente. es un activo, ¿no? Me voy, lo dejo el local, pero me voy con mi dinero que está en anticrético en manos del dueño de casa, ¿no? Y para el dueño de casa, el anticrético, ¿qué viene a hacer? Pasivo. Un pasivo. ¿No? Bien. Aquí los créditos, bueno, dependen del plazo. Aquí dice cuentas por cobrar al amigo, ¿no? Bueno, en muchos negocios, bueno, ahora ya no es tan común, pero hay negocios que venden al fiado, ¿no? Al casero, al amigo. Se convierte en una cuenta por cobrar, ¿no? Esas ventas a crédito, ¿no? Al fiado, digamos, son cuentas por cobrar, ¿ya? Después, efectivo, otras cuentas por pagar. Bueno, creo que ya todo esto hemos visto. ¿Qué más? Ya. Creo que con estos ejemplos hemos visto gran parte de lo que es
los tipos de empresas, ¿no? Entonces, hay empresas comerciales, hay empresas de servicios y hay empresas productivas, ¿no? Ejemplo de hemos visto una tienda de abarrotes, un frial, una ferretería, son negocios comerciales, ¿no? Hay empresas de servicios, como una empresa constructora, ¿no? Y también hay empresas productivas, como el taller de costura, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser diferente, ¿ya? No hay una sola regla para todos. Bien. Sí, estamos en tiempo. Ahora, habíamos mencionado que para el registro, ya que hemos discriminado qué cuenta es, si es del activo, del pasivo, si es corriente, no corriente, todo eso ya sabemos, ¿no? Ya hemos visto dónde la voy a registrar. Ahora, para hacer el registro correcto, tengo que hacerlo en el plan de cuentas. ¿Qué es el plan de cuentas? Ayer hemos hablado un poco de plan de cuentas, pero ahora vamos a profundizar más, ¿ya? Vamos a ver el concepto del plan de cuentas. Bien, el plan de cuentas es una relación entre cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden que permiten registrar los hechos contables, para lo cual está estructurado flexiblemente para adecuarse según la necesidad de cada empresa, ¿no? Pues ahí se registra todo: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden. Para estructurar un plan de cuentas, cada empresa debe tomar en cuenta los siguientes aspectos importantes. 1, la naturaleza, identificar la actividad principal a la que se dedica. Lo que les decía, puede ser comercial, industrial, de servicios, minera, etcétera, ¿no? Su naturaleza. 2, tiene que tomar en cuenta la magnitud, que está referido al tamaño productivo de la empresa, ¿no? ¿Qué cuentas son las que maneja realmente, ¿no? Empresas grandes, por ejemplo, una empresa municipal de servicios, como las EPSAs municipales, manejan una gran cantidad de cuentas, ¿no? Entonces, su plan de cuentas es bastante extenso, ¿no? La magnitud de la empresa es grande, ¿no? Después, otra cosa que tienen que considerar es la ubicación, ¿no? Identificar si cuentan con sucursales o no. Si la empresa cuenta con una casa matriz y 1, 2, 3 sucursales, tiene que estar elaborado su plan de cuentas considerando eso, ¿no? Cada sucursal tiene que ser registrada de manera individual, por separado, no se pueden mezclar las sucursales, ¿no? Registrar sucursal 1 o sucursal zona central, sucursal zona sur, digamos así, ¿no? Y otro aspecto que tienen que tomar en cuenta es el aspecto legal, ¿no? De acuerdo a las legislaciones de cada país, existen diferentes legislaciones para hacer el plan de cuentas, ¿no? Dependiendo lo que dice la parte comercial, la parte tributaria, además de otros estatutos, ¿no? Entonces, tomar en cuenta el Código de Comercio, el Código Tributario para elaborar su plan de cuentas. ¿Cuál es el objetivo de tener un plan de cuentas? Es plasmar toda la información contable, facilitar el control de cada ingreso y egreso y reflejar la situación financiera de la empresa, ¿no? Aquí Daniela Chura me dice, por ejemplo, City tiene un plan de cuentas extenso, ¿no? Generalmente, como les decía, las empresas públicas, las empresas municipales, su plan de cuentas es bastante extenso, ¿no? Ahora, ¿qué clases de cuentas va a haber? Para que una empresa tenga un correcto plan de cuentas, se debe tener claro qué cuentas se utilizarán y la clasificación que tendrán, ya que de estas depende la información económica o financiera que se requiere en un determinado negocio y a una determinada fecha, ¿no? ¿Qué es lo que quiere obtener?
¿Cuál es el resultado que quiere obtener? ¿Qué quiere demostrar? Quiere mostrar balances, quiere mostrar balance real, balances, resultados acumulados, resultados nominales, resultados diferenciales, en qué orden, ¿no? Y luego de determinar todos estos aspectos se procede a la codificación. ¿Cómo se hace la codificación? Aunque existen diferentes tipos de codificación, las más usuales son con números decimales, ¿no? Entonces, uno activo, 2 pasivo, 3 patrimonio. Y de ahí se va haciendo ya con decimal. 1.1 activo corriente, ¿no? 1.2 activo no corriente, ¿no? Entonces ya se va haciendo subcuentas, ¿no? Se pueden utilizar diferentes codificaciones, pero lo más usual es así, ¿no? Como número decimal, ¿no? ¿Qué estructura tiene que seguir el plan de cuentas? Básicamente tiene que indicar el grupo, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es activo. El subgrupo, la cuenta matriz, la cuenta mayor y la cuenta mayor auxiliar. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Por, digamos, el activo, ¿no? El activo viene a ser el grupo. 1.1 activo corriente. Este es el subgrupo. El activo, dentro del activo corriente tenemos el activo disponible, que viene a ser la cuenta matriz, y dentro del activo disponible del efectivo tenemos dos tipos, ¿no? Caja moneda nacional, caja moneda extranjera. No se mezclan, ¿no? Las monedas. Tiene que separarse, codificarse por separado lo que es moneda nacional, lo que es moneda extranjera. Esta separación sería la cuenta mayor. Y puede haber una cuenta mayor auxiliar en caso necesario. Por ejemplo, dólares, ¿no? Tal vez un efectivo específico de dólares, ¿no? Que está hablando solo de dólares, ¿no? Porque aquí solamente dice moneda extranjera, ¿no? Podemos tener aparte una de dólares. Ahora, si digamos la empresa, pónganse que está en una frontera. Entonces, aparte de bolivianos y dólares, puede que maneje reales, puede que maneje soles, ¿no? Entonces, puede tener una cuenta mayor auxiliar, ¿no? Después, de activo corriente tenemos el activo disponible, tenemos otra cuenta matriz que es el activo exigible, ¿no? Los activos exigibles, las cuentas por cobrar. Esta cuenta de exigibles viene a ser otra cuenta matriz. Dentro de exigibles tenemos cuentas por cobrar, que viene a ser una cuenta mayor, y dentro de la cuenta por cobrar tenemos una cuenta mayor auxiliar, cliente señor Robles, ¿no? Podemos tener cuentas mayores auxiliares, en este caso a nombre de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, este ejemplo nos ayuda a ver cómo se hace la estructura de una cuenta utilizando los números decimales, ¿no? Sería interesante que saquen una captura de pantalla. Primero les voy a poner la estructura. La estructura es grupo, subgrupo, cuenta matriz, cuenta mayor y cuenta mayor auxiliar. Esa es la estructura. Y el ejemplo, aquí está. Con solo una parte del activo, ¿no? Porque hay más tipos de activos, ¿no? Plan de cuentas generalmente es extenso, ¿no? Por más que la empresa sea pequeña, los planes de cuentas son bastante extensos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Ejemplo en inventarios. En inventario puede haber otros subgrupos, ¿no? Inventario de productos terminados, inventario de productos en proceso, inventario de materia prima, inventario en tránsito, provisión para obsolescencias, ¿no? Entonces, dependiendo de la empresa, del tamaño, la actividad, la cantidad de sucursales, vamos a tener un plan de cuentas, ¿ya? ¿Alguna pregunta del plan de cuentas?
Licenciada, una consulta. Sí, dígame. ¿Existe algún plan de cuentas determinado o es de acuerdo a la necesidad de la empresa? Es de acuerdo a la necesidad de la empresa, ¿no? Claro que empresas que tienen el mismo giro comercial pueden utilizar, digamos, el mismo plan de cuentas. Por ejemplo, empresas comerciales, ¿no? Que venden así productos terminados. Por ejemplo, una empresa de venta que vende ropa, una empresa que vende zapatos, puede tener plan de cuentas similar, ¿no? Casi igual prácticamente, ¿no? Se puede utilizar el plan de cuentas de otra empresa que tiene el mismo movimiento que tenemos nosotros, ¿no? Se puede utilizar. Es más, los softwares contables, los informáticos lo venden a diferentes empresas, pero es el mismo software contable, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un plan de cuentas muy interesante que quisiera compartirlo con ustedes. Les voy a mandar al chat, ¿ya? Aquí, a ver, lo voy a poner. Licenciada, tuve la oportunidad de ver el plan de cuentas de Minas. Es pero muy sofisticado. No sé A si ver, nos podría explicar. menciónenos un poquito qué ha podido distinguir en el plan de cuentas. Mm, a ver, no, ahorita no tengo toda la lista, pero era harto. Mm, Eso, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Como les digo, es todas las empresas públicas, ¿no? El plan de cuentas es larguísimo. A ver, aquí les voy a mandar uno al chat y véanlo. Bueno, a ustedes, los de la sala de espera. A ver, revísenlo. Por favor, confírmenme que pueden entrar al enlace del plan de cuentas. Dice, se puede. Ya, gracias. Eso estoy bien. Están varios entrando. A ver, ¿qué les parece ese plan de cuentas? ¿Cómo se ha codificado? Esta es una empresa que tiene una sucursal, por ejemplo, ¿no? Tiene una casa matriz y tiene una sucursal. Trabaja con varios bancos. Maneja varios productos financieros, maneja cuenta corriente, caja de ahorros, depósitos a plazo fijo. Revísenlo. Mientras lo revisan, nos vamos a dar un break, ¿ya? 5 minutitos de break. Pueden revisar ese plan de cuentas. Recording stopped. El tamaño de la naturaleza del negocio, ¿no? Bien, vamos a ver ahora un video que está hablando precisamente Una de... consulta, licenciada. Perdón. Una consulta. Estaba mirando el plan de Recording cuentas in que nos envió. progress. Diga. Estaba mirando la parte de muebles y enseres. Está como activo corriente en la parte de exigibles, si no me equivoco. Y nosotros hemos clasificado como no corriente a lo que estábamos clasificando al principio, a los balances de general. Muebles y O hay, enseres dentro de exigible, dice. sí, en activo corriente. Y nosotros lo hemos clasificado como activo no corriente. Ajá. A ver, vamos a ver. Está en cuentas por cobrar, letras, documentos.
No lo encuentro, a ver. Ah, en el plan de cuentas 1 parece que es, ¿no? Eso, ¿no? Esto habría que ver qué tipo de empresa, porque son diferentes tipos de empresas. Aquí en el plan de cuentas 2, muebles y enseres está en activo fijo, ¿no? En cambio, en el plan de cuentas 1 está en exigible. No sé qué tipo de empresa será. Entonces, de acuerdo, según la empresa, o sea, lo que es muebles Claro, y enseres, ajá. entonces, Puede que aquí se refiera uno, ¿no? No, en la 2. Muebles y enseres y lo pone como saldo deudor, ¿no? Cuenta de mayor es muebles y enseres. Equipos de computación, vehículos, dice, ¿no? Equipos en barcos y lanchas. Y habría que ver qué tipo de empresa es, ¿no? Porque estos son ejemplos que me han pasado. Ver y sí, son diferentes tipos de empresa, ¿no? Habría que analizarlo con calma. Pero muchas gracias por la pregunta. Bien. Entonces veremos Una el registro. pregunta, licenciada, disculpe, antes de Sí, que pase. Supongamos que la empresa es de creación nueva. ¿El plan de cuentas o sea, se va aumentando, se va creando o de golpe se ingresa todo el plan de cuentas? no, si la empresa es nueva, en base a la estructura actual de la empresa, ¿no? Entonces de ahí se va aumentando según las Sí, necesidades, para los la siguiente requerimientos. gestión se puede ir aumentando, ¿no? Pero de Ajá. inicio es bueno no tener un plan de cuentas extenso, ¿no? Ya, gracias. Esa También era. depende, ¿no? Del criterio de cada contador. A mi criterio, es mejor no empezar con un plan de cuentas extenso, ¿no? Porque da lugar a confusión, ¿no? Otros prefieren empezar con un plan de cuentas totalmente completo, ¿no? Entonces, depende también de eso, ¿no? Como les había mostrado en las diapositivas, depende de varias variables, ¿no? Entonces, De lo Lice, que se cuando una quiere empresa está conseguir. iniciando, nosotros podemos elegir cómo hacerlo, si no hacerlo muy Sí, extenso o hacerlo a lo que va formándose la empresa. exacto, de acuerdo a la magnitud de la empresa, ¿no? Ahora, depende también qué tipo de empresa es, ¿no? Puede que sea una empresa, por ejemplo, una sociedad accidental, pues no va a tener un periodo de vida muy largo, ¿no? Entonces depende, ¿no? De las proyecciones que se tiene de la empresa. Ahora, si ya se va a adquirir un software contable, también es bueno tener un plan de cuentas completo, ¿no? Entonces ya los, los dueños van a decidir y van a instruir, ¿no? En qué va a consistir su plan de cuentas. Existen software contables que se compran donde ya tienen todo el plan de cuentas hecho, ¿no? Nos podemos eh, escoger, ¿no? ¿Cuál es el software contable que más se adecua a nuestro tipo de empresa, ¿no? Y cada uno de ellos nos va a ofrecer un tipo de plan de cuentas diferente. Eso, Lice, lo vamos a ver con usted, lo vamos a hacer. No, el software no, porque esa ya es la parte informática. Cada empresa tiene su propio software contable, ¿no? Pueden ser diferentes, ¿no? Lo importante, lo que ayer les decía a sus compañeros, es que ustedes entiendan la base teórica, ¿no? Porque ya el registro de las cuentas lo hace el contador, pero los estados contables eh, los va a elaborar el software contable. Pero si ustedes no saben cargar correctamente los asientos, ahí sí el software, por más que saque ya el estado contable,
no va a ser el correcto, porque el que ha cargado, el que ha digitado, no tiene el conocimiento para digitar los datos, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan los datos bien digitados y para eso necesitan el conocimiento, la base teórica, ¿no? Bien, precisamente de eso vamos a hablar en el siguiente video, ¿ya? Ok, licenciada, está claro. Cuando era estudiante de contabilidad, una de las cosas que se me complicaba mucho era poder estructurar asientos contables. No relacionaba mucho los elementos con el plan de cuentas, no tenía idea cuál iba en el debe, cuál iba en el haber. Luego, con el transcurrir de los años y ya con la experiencia que uno tiene en contabilidad, comencé a tener una asociación mental al momento de estructurar y elaborar un asiento contable, sin necesidad de aprenderme alguna estructura previa. Esta estructura, esta asociación mental te la quiero compartir el día de hoy si es que estás estudiando recién la carrera de contabilidad y tienes esta complicación al momento de hacer asientos contables. Lo que yo tengo en mi mente al momento de hacer un asiento contable es tener la estructura de los dos estados financieros más conocidos, que es el estado de situación financiera y el estado de resultados. ¿Cómo tengo esta estructura? Bueno, es conocida por todos de que por un lado en el balance general tenemos a los activos y por el otro lado tenemos al pasivo y al patrimonio. Y por el lado del estado de resultados vamos a tener lo que son los ingresos y los gastos. Esto es lo que yo tengo en mente al momento de hacer mis asientos contables. E incluso podemos colocar un añadido aquí. Con el balance general podríamos indicar que la parte izquierda, todo lo que vamos a registrar en la parte izquierda, va a incrementar por el lado del debe, y lo que está por el lado derecho va a incrementar por el lado del haber. Por eso es que tenemos en la dinámica contable que los activos incrementan por el debe, el pasivo y el patrimonio por el haber. E incluso los ingresos y gastos, como ya sabemos, son incrementos y disminuciones del patrimonio. Estos de aquí también van a incrementar tal cual como incrementa el patrimonio. El patrimonio incrementa por el haber. Entonces, como el ingreso es incremento del patrimonio, los ingresos incrementarán por el haber. Y los gastos incrementarán por el lado del debe, ¿sí? La disminución del patrimonio. Entonces esto lo dejamos por aquí y tenemos esta estructura. Por el lado derecho vamos a imaginar los asientos contables. Por ejemplo, uno sencillo. Tenemos un aporte de capital del socio. Lo que aparece inmediatamente en mi pensamiento es esta estructura del balance general, donde voy a tener que imaginar este dinero que va a aportar. Si es que aporta en dinero, ya sabemos que ese aporte va a encontrarse en el activo. O si aporta cualquier otro bien, ¿no? Si aporta cualquier otro bien, vamos a tenerlo en el activo. Entonces definitivamente va a incrementar un activo. Entonces nosotros vamos a tener por el lado del debe, vamos a colocarlo por aquí en el asiento contable. Esto para que nos ayude, vamos a colocarlo como que aquí vamos a hacer los asientos. Y por este lado vamos a colocar el debe y el haber. Entonces si va a incrementar, va a aportarnos con un bien este socio, vamos a colocar el activo por el lado del debe. Ya sabemos que va a incrementar por el lado del debe. Y como es el socio, todas las deudas con el socio van a ser en el patrimonio. Entonces este patrimonio va a incrementar también, porque le vamos a deber ese aporte. En algún momento, si te fijas, es un asiento que no afecta a resultados. ¿Y por qué no afecta a resultados? Porque no estamos tocando ningún elemento del estado de resultados. Entonces, este es un asiento que solamente van a utilizarse partidas del balance. A los que vamos a mezclar elementos del estado de resultados le vamos a llamar
asientos mixtos, ¿ok? Por ejemplo, nosotros vamos a solicitar un servicio de limpieza o de mantenimiento, por lo cual vamos a generar una obligación por pagar al proveedor que me brinda el servicio. Y como es un pasivo, entonces inmediatamente ya en mi mente yo sé que por el lado del haber voy a incrementar un pasivo. Entonces vamos a colocarlo por el lado del haber, esa cuenta por pagar al proveedor. Y como va a afectar a resultados porque es un servicio, vamos a decirlo de otra forma, es un pasivo que no me va a generar un activo, ¿sí? No me va a generar un activo. Entonces yo no voy a utilizar un activo por ningún lado. Entonces cuando no utilizo un activo e incremento el pasivo, esto significa que voy a tocar resultados. Entonces vamos a utilizar en este caso disminución del patrimonio, que sería los gastos. Así ya tendríamos un asiento mixto donde utilizamos un elemento del balance general y un elemento del estado de resultados. Ahora, en el caso de ingresos, nosotros brindamos el servicio y tenemos por cobrarle al cliente. Entonces, como vamos a incrementar una cuenta por cobrar al cliente, vamos a utilizar el activo. Ya sabemos, por el lado izquierdo del balance, que vamos a incrementar por el lado del debe un activo. Entonces, este activo lo voy a tener por este lado. Entonces, como no vamos a tocar pasivo, esto inmediatamente es un resultado. Entonces, vamos a utilizar ingresos por el lado del haber, porque sabemos que el patrimonio, su incremento del patrimonio es por el lado del haber. Entonces ya tenemos activo por un lado, ingresos. Esto sería la cuenta por cobrar, y por el otro lado sería el reconocimiento del incremento del patrimonio. Veamos otro ejemplo de un asiento donde utilizamos partidas de balance. Por ejemplo, yo quiero cancelar un pasivo, quiero pagarle al proveedor, quiero eliminar ya ese pasivo. Entonces yo voy a sacarlo de mi contabilidad, y para sacarlo yo tengo que disminuirlo. Entonces el pasivo, al disminuirlo, tenemos que utilizar el lado del debe, ¿no? Vamos a utilizar por el lado del debe. Y como vamos a utilizar un recurso para cancelar un pasivo, vamos a utilizar en este caso efectivo, porque le vamos a transferir dinero al proveedor. Vamos a utilizar el activo y esta vez vamos a desprendernos de un activo, ¿no? Va a salir de nuestro balance. Entonces, al desprendernos de ese activo, vamos a no utilizar el debe porque si no incrementaría. Entonces vamos a disminuirlo. Entonces ahí ya tenemos el activo por el lado del haber y el pasivo por el lado del debe. ¿Qué pasa si no utilizo un recurso para cancelar un pasivo? Por ejemplo, nosotros tenemos una cuenta en el balance de un pasivo, hacemos una carta, le enviamos al proveedor para decirle, tenemos esta cuenta por pagarte, quisiéramos saber si todavía te debemos. Por X motivos, el proveedor envía una respuesta de que no tiene nada por cobrarnos. Pueden pasar muchas cosas de por qué quedó un saldo, de repente por redondeo o de repente un mal registro contable. Entonces, para cancelar ese pasivo ya no voy a utilizar un recurso, que es el activo. Como ya no voy a utilizar un activo, pero voy a disminuir un pasivo, esa disminución me va a generar a mí un incremento del patrimonio, porque para cancelar este pasivo no voy a usar un activo. Entonces este pasivo va a estar por el lado del debe y como mi patrimonio va a incrementar, vamos a utilizar en este caso un ingreso. Entonces de esta forma estamos cancelando un pasivo sin usar un recurso del balance, sino que directamente una partida de resultados. Y por el lado del activo, por el contrario, si nosotros tenemos una cartera, una cuenta por cobrar a un cliente que no nos quiere cancelar, ya está de forma morosa o de repente ya se dio de baja, ¿no? Ya liquidó su empresa, ya no hay forma de poder cobrarle, nosotros tenemos que darle de baja a un activo, es decir, desaparecerlo de mi balance porque ya no lo vamos a recuperar. Si yo ya no tengo manera de cobrarlo, ya no formaría parte de un activo. Entonces, lo único que debería corresponder es separarlo de mi contabilidad. Y para disminuir un activo, esto sería por el lado del haber, ¿cierto? Entonces vamos a disminuirlo por el lado del haber. Y como en este caso no va a haber un pasivo de por medio que yo cancele, esto definitivamente va a ser una disminución de mi patrimonio, porque le estoy dando de baja un derecho que tenía y ahora ya no lo tengo. Entonces esto afectaría mi patrimonio, pero vamos a utilizar en este caso una partida de resultados. Hay algo importante que debes también saber, es que el plan de cuentas va a depender del país donde se lleve esa contabilidad, porque cada país va a tener su propio plan de cuentas. Nosotros, por ejemplo, en el Perú tenemos que la cuenta de banco se encuentra en la cuenta 10, pero en otro país la cuenta de banco se encuentra en la cuenta 20, 30 o 40, digamos, ¿no? Algún número. Pero como mínimo, el plan de cuentas debe contar con los 5 elementos que ya hemos visto aquí. Estos 5 elementos: el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Ahora, como te puedes dar cuenta, esta es una lista inmensa. No es necesario que te lo memorices. No es necesario. Cuando realizas exámenes, hacen que utilices
este catálogo a la mano. Innecesario que te lo memorices, porque cuando trabajas también, obviamente, tienes esta referencia, o en los sistemas contables ya hay una autoayuda donde ubicas la cuenta contable. Lo que sí va a ocurrir es que cuando estés haciendo ejercicio, desarrollando casos o trabajando incluso, ya vas a ubicarlo un poco más rápido. Es decir, la cuenta de bancos ya sabe que está en la 10, esto es de acuerdo a mi plan de cuentas, ya sabes que está en la 10, la cuenta por pagar a proveedor ya sabes que está en la 42, cuenta por cobrar comerciales en la 12, los impuestos en la 40, etcétera, etcétera. De esa forma, una capacidad mental de poder memorizar todo esto puede ocurrir, pero no es recomendable, ni siquiera es productivo. Finalmente, recuerda que el plan de cuentas, un catálogo de cuentas, será una herramienta para que finalmente estructuremos los estados financieros. Muy bien, espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Recuerda compartirlo y darle un like para poder llegar a mucho más personas. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que lo hayan podido ver el video. Está un poquito mal el wifi. ¿Se vio completo? Creo que sí, ¿no? Ah, ya. Eso, ¿no? Ahí el video nos trataba de explicar un poquito cómo se va a hacer el registro contable. No se olviden lo que ayer hemos aprendido, ¿no? Todo es por partida doble. Se registra en el debe y en el haber. Para eso tenemos una pizarra que nos da una ayuda. Vamos a ponerla nuevamente para los que no han estado ayer. Algo que nos ayuda a discriminar dónde vamos a poner. Aquí. Nos va a ayudar a ver cómo colocamos el movimiento contable. Este es. Saquen igual una captura de pantalla. Es el activo. Cuando aumenta, se registra en el debe. Cuando disminuye, se registra en el haber. El pasivo. Cuando disminuye, se registra en el debe y cuando aumenta en el haber, en sentido contrario al pasivo, ¿no? El pasivo y el activo en sentido contrario se mueven. El patrimonio, cuando el patrimonio disminuye, se registra en el debe. Si el patrimonio aumenta, se registra en el haber. En cuanto a gastos e ingresos, si es un gasto que aumenta, es en el debe. Es un gasto que disminuye, es en el haber. Un ingreso que baja es en el debe. Un ingreso que sube es en el haber, ¿no? Pues sáquenle una fotito. De todos modos, creo que el instituto a los que lo soliciten les va a facilitar las diapositivas. ¿Ya? Preguntas. Bueno, la mejor manera de aprender es haciendo una práctica, ¿no? No sé si ahora nos va a dar para hacer la práctica. A ver, vamos a intentar. A ver. Aquí está. Práctica. La vamos a ver. Por lo menos quiero que ustedes intenten hacerlo para el día jueves. Recuerden que mañana no vamos a pasar clases, sino solamente el jueves, ¿ya? Entonces vamos a compartir este pequeño ejercicio. Entonces vamos a poner ahí, ¿ya? Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 movimientos. 9 movimientos económicos que se van a hacer en esta empresa y vamos a registrarlos de acuerdo a la pizarrita que hace un momento hemos presentado, ¿no? Por ejemplo, el momento que la empresa abre una cuenta en un banco, dice,
La empresa abre una cuenta en el Banco Nacional con 15.000 bolivianos en efectivo. ¿Qué cuentas intervienen ahí? Intervienen dos. La cuenta banco, porque estoy abriendo una cuenta y voy a poner ese dinero en el banco, y la cuenta caja, porque estoy llevando el dinero en efectivo, ¿no? Entonces, el banco es una cuenta de activo, caja también es una cuenta de activo. En este caso, la cuenta banco va a aumentar y la cuenta caja va a disminuir, ¿no? El efectivo que yo tenía en mi escritorio, por así decirlo, voy a llevar, lo voy a depositar en el banco, aperturando una cuenta. Entonces, ¿dónde voy a registrar estos 15.000 bolivianos? Si el activo aumenta, si el activo disminuye, ¿cómo voy a hacer el registro? En el debe, banco y caja en el haber. Eso, exactamente, ¿no? El activo cuando aumenta, se registra en el debe. Cuando disminuye, en el haber, ¿no? Entonces aquí anoto 15.000, aquí 15.000. Ya está hecho mi primer registro contable, ¿no? Mi asiento contable. Bien. Ahora, dice, se compra mercadería a crédito por 10.000 bolivianos. ¿Qué dos cuentas intervienen? La cuenta mercadería, que estoy comprando como cuenta de activo, pero también interviene la cuenta proveedores, que es cuenta del pasivo, porque es un dinero que tengo que pagar a mi proveedor, ¿no? A ver, un momentito, vamos a silenciar ahí. Perdón, no sé quién era ya. Sigamos, ¿no? Entonces la mercadería como activo va a aumentar. Entonces, ¿dónde se registra? Se aumenta En el debe. en el debe, ¿no? Y la cuenta proveedores como pasivo se aumenta El haber. ¿no? Entonces, para mañana, quiero que ustedes lo terminen de hacer esto. Registren aquí los movimientos. Y debería igualar el debe y el haber, ¿no? Que está bien registrado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Compra de muebles. Ojo, miren aquí. En esa compra de muebles, mitad de los 5.000, 2.500 se va a pagar con cheque. Y los 2.500 restantes con una letra de cambio. Ahí intervienen tres cuentas: muebles, banco y documentos por pagar. ¿Cómo se van a registrar? Piensen en eso. Luego, pagamos el alquiler del local en efectivo, ¿no? Por 2.000. ¿Qué cuentas entran? Alquileres pagados por anticipado, porque generalmente el alquiler se paga un mes anticipado, ¿no? Y la cuenta caja porque se está pagando en efectivo, ¿no? Discriminar qué cuenta es. Después dice, pagamos en 5 meses. Ay, aquí está cortado el ejercicio. Ya. El siguiente, ahorita les voy a poner el del Excel. O de una vez buscar el del Excel. Un momento. Aquí está el Excel. Ya, ahora sí. Aquí está, estábamos en este, ¿no? Compramos un seguro de vida y pagamos en 5 meses. Cada mes vamos a pagar 1.500 en efectivo. Este es un pago en 5 meses, ¿no? ¿Qué cuentas intervienen? Primas de seguro
y caja. Ambas son cuentas de activo. Después dice, depositamos en el Banco Nacional 10.000 bolivianos, 100.000 bolivianos en efectivo. Se van a afectar la cuenta banco y la cuenta caja. Y por último, dos más. Hoy nos pagan en efectivo un préstamo que hicimos ayer por 10.000 bolivianos. Se mueve la cuenta caja y la cuenta deudores diversos. Y el último movimiento contable, un cliente nos paga su deuda de bolivianos 7.800 con cheque. Vamos a poner. Entonces, quiero que para mañana ustedes solos intenten hacer este ejercicio. Vamos a sacar una captura de pantalla, ¿ya? Ahí. Lo voy a hacer para mandarles. Eso, ahí. Aquí esté más clarita. Utilizando el cuadrito del debe y el haber, solamente necesito que intenten llenar el cuadro. A ver si ahora ya. Listo, vamos a ver que hagan una captura de pantalla. Ahora sí lo comparto. Ahora sí, saquen una captura de pantalla y este ejercicio lo hacen para el día jueves. ¿Ya? Ya todos los sacaron. Yo no estoy en el grupo de chat, así que no voy a poder ponérselos en el grupo de chat. Pero voy a pedirle al coordinador que lo ponga, ¿ya? Por aquí lo voy a pegar. Ya. Perfecto. Bien, creo que hoy día hemos avanzado bastante. Hemos podido hablar de plan de cuentas, de registro contable, y ya vamos a ponerlo en práctica el día jueves, ¿no? Vamos a hacer los asientos contables de este ejemplo de movimientos, ¿ya? Bien, gracias por su atención, gracias por su asistencia. Recuerden, mañana no hay clases, pero el día jueves 6:30 intentemos conectarnos. Por favor, intenten conectarse de manera puntual, ¿no? Entre los primeros 5 a 10 minutos, porque si van entrando tarde, es difícil, ¿no? Controlar el ingreso de uno tras otro hasta el último minuto, ¿ya? Así también aprovechamos toda la clase. La clase se está grabando, así que a los que van a solicitar el certificado se les va a dar la clase grabada. Bien, gracias por su atención y nos vemos el día jueves 6:30, ¿ya? Que tengan una buena noche. Una buena noche, Lisa. Recording stopped. Gracias.